Y el título de la exposición, que no cabe en la cabeza, incide sobre esa idea de que la obra abre un espacio que va más allá de lo racional. No son obras que quieran contar nada, no son obras que pretendan que el espectador realice un análisis, sino que son obras que abren el espacio del silencio, que abren el espacio del vivir. Lo que se pretende es que el que venga al Carmen tenga una experiencia de vida, una experiencia íntegra. También por eso la utilización del sonido, de la luz, la utilización de los formatos enormes, porque en la nave central hay 3 formatos, 2 de ellos de 5 metros por 3,20 y otro de 8 metros por 2. Entonces, lo que se pretende es que la visita a la exposición tenga un eco que vaya más allá de lo reconocible. No se trata de identificar lo que sé, sino que de lo que se trata es de intuir que hay algo que se escapa. En la exposición se muestra algún tema que ha estado siempre o que se ha presentado de forma recurrente a lo largo de todo mi trabajo. Una es la referencia a la naturaleza. Empezamos por series en las que el paisaje tiene un protagonismo. En aquel momento es un paisaje con tintes románticos, de influencia romántica, en los que aparecen pues, las ruinas del estudio del artista. Estas obras las realicé en Roma, con la beca de Roma, y lo curioso es que 20 años después, en la obra, en esta en concreto, que no cabe en la cabeza, que he realizado para esta exposición, aparecen los mismos elementos que hace 20 años ya trabajaba, es decir, la alusión a los elementos de la pintura, al espacio de trabajo, a la fisicidad del trabajo, a los bastidores, pero si bien en aquel momento esos elementos, esos objetos estaban dispuestos de forma pues quizá convencional frente a un paisaje que era inconmensurable, estoy hablando de las primeras salas de la exposición, ahora esos elementos en el altar de la sala están dispuestos lo que yo llamo a 180 grados, es decir, volcados hacia abajo y colgados todos de unos frágiles pues hilos o cuerdas, ¿verdad? Como pues casi esperando que aquello pues se desplome o que algo suceda con ello. También el color rojo hace alusión a eso, a la idea del fuego, a la idea de quizá de la desposesión o quizá de la voluntad de deshacerse de todo ese sentido más literal o más pues físico de estos objetos. Así también las otras piezas inciden en el ámbito más íntimo de lo que el hacer pintura para mí tiene. Es decir, es una evocación al espacio de trabajo en el que aparece una tela de 8 metros que hemos tejido en el estudio a mano, una tela de seda que hace alusión obviamente al tejido, a la tela, pero también un cuadro pintado del mismo tamaño, de 5 metros, que he pintado la parte posterior del cuadro, es decir, cuando está como descansando sobre un muro y se ve la parte posterior de un cuadro. Y frente a ella una silla vacía, esperando quizá pues esa reflexión que hay siempre en torno al ponerse a hacer pintura. Desde hace ya muchos años estoy elaborando la pintura con unos materiales que son casi siempre extrapictóricos. Hace muchos años que estoy trabajando con telas, con sedas, quizá que empecé a utilizar después de mis viajes a India, y que lo único que hago es manipular ese material de forma tan mínima que a partir de esa mínima intervención se suscite una gran posibilidad de lecturas. Entonces, en algunas series como La menor distancia o Si el ojo nunca duerme, el espectador va a ver que esa imagen aparece y desaparece en función de su punto de vista. ¿Por qué me interesa esto? Pues porque realmente lo que se vive es la desposesión de esa imagen. No hay posibilidad de reproducción de la imagen, porque no hay una imagen de la obra. Me parece que en este momento en el que todo se filtra a través de una pantalla de ordenador, creo que el espacio de la pintura, o uno de los posibles espacios de la pintura, es ese.
el realizar una imagen que no se puede obtener por otros medios. Y no tiene nada que ver, o tiene poco que ver con la idea aurática de la obra, sino que es incidir en la necesidad del encuentro con el otro. Metafóricamente podría ser el encuentro con el que tenemos enfrente. Otro de los elementos que me interesan es la idea del silencio. La obra lo que pretende es crear silencio. Creo que estamos en una sociedad, yo creo que está sobresaturada de sentido, en el que todo se tiene que justificar, explicar. Esta es una intención de sobrepasar esa idea. No hay nada que comprender si se quiere comprender algo. De manera que es más un intento de vivir la obra desde el ámbito de lo vivencial, de lo, como digo, del cuerpo. No es una obra que va simplemente al ojo. Yo siempre digo que todo sucede en el ver y en sus procesos. Y también pienso que la obra tiene que vaciar de palabras el decir del espectador. Creo que cuando una obra no silencia a ese espectador, desde mi punto de vista, no cumple los objetivos que a mí me interesan. La idea es que el espectador, cuando ve una obra, no pueda en ese momento verbalizar nada al respecto o poco al respecto. Después sí, en un segundo momento, hay otro espacio para la reflexión, por supuesto, pero la vivencia en el Carmen tiene que orientarse hacia el otro espacio, a la idea de silenciar, y desde ese silencio vivir, observar. Esa es la propuesta.